La Constitución Nacional no nos permite a ningún paraguayo ser reelecto. Con la prueba, ¿está con la novia o qué? Paraguay tiene que ser esa mujer, la investigación es muy fácil. ¿Qué abuso Paraguay? ¿Qué quiere que haga con el muerto? ¿Se murió porque estaba ahí? Yo conocí después que me afilié al Partido Liberal. Yo creo que tenemos yacaré desde el año 2001 al 2016. Hay varios modelos yacaré que tenemos. ¿Cómo termina hoy Cartes? ¿Cómo se va Cartes hoy? Para mí, ustedes le van a ver salir por la puerta grande. Pero un análisis tuyo, diputado. Yo más bien prefiero darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Usted, muchos medios de comunicación hoy sabemos defendiendo sus intereses también. Se han pasado 5 años criticando y viendo solamente lo malo de un gobierno. Ningún gobierno es perfecto, pero yo estoy seguro que el gobierno del presidente Horacio Cartes fue por lejos mejor de todos los que pasaron. Balines de goma. Por todos los artículos enmendados. ¿Molestó lo que dijo Villamayor? No, lo que pueda decir Villamayor a nosotros no tiene absolutamente sin cuidado. Fue seguramente la gotita que colmó el vaso, ¿verdad? Pero teniendo a Carlos Amarilla y a otros liberales, gente de otros partidos como asesores. Como ciudadano paraguayo, le solicito que apoyen a Mario Abdo Benítez para la presidencia de la República. Y bueno, que le vaya bien. Por último, Balines de goma. digan bien balines de goma para las manifestaciones. No. Balines de goma. Por supuesto, ningún tipo, ni para nosotros, ningún tipo de esa actitud no está bien. Balines de goma. Y creo que ustedes saben la actitud del presidente de la República. Balines de goma. Siempre apostó al diálogo, ¿verdad? Dijo un chiste nomás. Sí, nosotros creemos que sí. Balines de goma. Santi, ¿cómo está? ¿Qué nariz? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Te acordás de la última? Sí, me abandonaste después del 17. Santi, ¿qué pensás? Finalmente las declaraciones del presidente no fueron un chiste, no fueron una broma. Balines de goma. Bueno, él pidió perdón, así que yo creo que con eso se aclaró suficientemente. Balines de goma. ¿Cómo se va hoy Cartes? ¿Cómo termina él? Fuerte. ¿Volvería para el Senado o ya no sería una intención esa? Y yo creo que corresponde, ¿verdad? Si analizamos, fue una arbitrariedad lo que hizo Fernando Lugo ese día. No puede ser. Así que yo creo que si políticamente están los números, jurídicamente corresponde. ¿Volverías al ámbito político? ¿Quién dijo me voy a ir? Presidente, ¿cómo está, presidente? ¿Me permitiría una nota? Sí. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo se va Cartes hoy? ¿Cómo termina? Balines de goma. Y bueno, todos los gobernantes tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y eso lo vamos a evaluar en la medida que transcurra el tiempo post-Cartes. Balines de goma. ¿Molestó lo que dijo Villamayor? Es lo que afirman los compañeros de Honor Colorado. ¿Usted cómo califica esas expresiones del presidente? Como colorado y como dirigente antiguo del partido. ¿Se ajusta? Tengo que ser prudente en este momento. Balines de goma. ¿Tendrían bien balines de goma hoy? No, de ninguna manera. La democracia hoy nos exige a ser mucho más tolerantes. Sí, juro. Posición de la banda presidencial. En este inicio de un nuevo periodo presidencial, yo les invito a construir desde el disenso, en una democracia donde las instituciones sean fuertes, con poderes autónomos, independientes, sin intromisiones y una justicia valiente. La impunidad
es el cáncer a vencer, complaciente y cómplice para aquellos que tienen influencia en nuestro país. Yo no quiero un juez amigo. Yo no quiero un juez amigo. Un juez amigo hoy del poder va a ser amigo del poder de mañana y nunca va a ser amigo de la justicia. Vamos a construir una justicia independiente y valiente para que se acabe la impunidad en la República del Paraguay. ¿Cuánto dinero deja de recibir el Paraguay por el flagelo del contrabando y de la evasión? Este pueblo paraguayo ha roto paradigmas en este proceso electoral. No ganó quien tenía más dinero ni más estructura. Ganó quien siempre tuvo fe en el futuro del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de AM en vivo a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, señor. Un saludo también a la teleaudiencia. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de la asunción de Mario Abdo Benítez, el escenario en el que asume el nuevo presidente de la República y de ahí en adelante la conformación de su gabinete. Un gabinete que hasta ahora no está conformado a pleno y es la primera pregunta que nos hacemos. Si es que esto es normal, si es que es habitual que al asumir... Hoy leía que Julio Ullón, jefe de gabinete de la presidencia, decía que Mario Abdo en este momento está evaluando a quienes estaban en el gabinete anterior. Pero me parece que ya esta no es etapa de evaluaciones. Y no, algo que decíamos, hay como mucho tiempo previo entre que el presidente es electo y el presidente asume. Entre abril y agosto hay muchos meses como para hacer transición, como para evaluar, ver quién se queda, quién se va. Está claro, Benigno López se quedó, fue evaluado, fue cambiado de secretaría, de IPS fue al Ministerio de Hacienda. Y hay algunos lugares claves, ¿verdad? Uno de los pilares en aquel debate, en aquellas promesas que hizo, estaba el tema del ambiente. Y todavía no hay ministro de la Secretaría de Ambiente, por ejemplo. Salvo que, por ejemplo, desde el gobierno digan, no nos dejaron participar de la transición como pretendíamos. Nos bloquearon la transición. Sí, en algunas instituciones impidieron que podamos entrar como queríamos y por eso no teníamos todos los elementos. Pero a esta altura hay que decir, el gabinete en sí o digamos, las secretarías que acompañan ministerios importantes o parte de la gestión importante que va a tener Mario Abdo Benítez, hasta este momento no está conformada. Secretaría de Emergencia Nacional no hay encargado hasta ahora. Emergencia Nacional, no hay ambiente, no hay cultura. Algunas de las secretarías que todavía no tienen, no hay deportes, ministro de deporte todavía no hay, es verdad. Ministro o ministra de deporte todavía no hay, así algunos lugares que continúan vacantes hasta este momento. Y esta noche en AM vamos a conversar con 3 personas con las que vamos a debatir ese escenario político que se le presenta, escenario social, económico, que se le presenta a Mario Abdo Benítez. Van a estar con nosotros en los estudios de AM Santiago Peña, ex candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado. Va a estar con nosotros el doctor Euclides Acevedo también y nos va a acompañar el doctor Alfredo Oxia. Veía que a mucha gente como que le incomodaba la presencia de Santi Peña cuando anunciábamos a través de las redes sociales. Yo lo que no entiendo es ese escenario donde la crítica tiene que estar muteada. Y pasó con Honor Colorado en su momento que uno traía a alguien que podía ser crítico a la gestión de Cartes y ya era un escándalo. Hoy uno trae a alguien que estuvo enfrentado políticamente a Mario Abdo Benítez, pero incluso en algún momento compartió con él el escenario promoviendo su candidatura y es como que ya muchos toman con cautela, ya están haciendo la candidatura de Santi para la próxima elección. Una operación de prensa ya. Exacto. Por simplemente entrevistar y traer al análisis a un hombre que compitió contra Mario Abdo Benítez y fue precandidato a la presidencia de la República, referente a Honor Colorado y anunciaba recién que va a continuar en la política. O sea, me parece que es un hombre ideal para analizar lo que se viene. Y además, en un adelanto a la teleaudiencia, este material que vieron al inicio tiene otras 2 partes, así que esto va a continuar y además una evaluación de Horacio Cartes, lo que fue el mandato de estos 5 años del presidente Cartes, el expresidente Cartes, con las promesas y que tanto cumplió o no en números. Quiero ir hasta Ricardo Alderete, está en vivo desde la ciudad de Luque. Vamos a saludarlo, apenas un adelanto, Ricardo, de lo que tenemos en ese lugar. Ya prácticamente 15 días de movilización frente a la casa de Óscar González Daer. Se habla, se especula con la posibilidad de que el martes finalmente presente renuncia. Yo tendría mis dudas con respecto a eso, pero es por lo menos lo que se decía. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Enrique.
Asimismo, esta es la segunda semana ya que los manifestantes están marcando presencia acá frente a la casa de González Daer, ya con nuevos regalos inclusive, una ataúd, flores también, letreros que dicen que paz descanse el senador. Y mañana les adelanto, me dicen que presentarán una nota al presidente del Senado pidiendo que se tomen medidas, pidiendo que se trate la pérdida de investidura del senador Óscar González Daer. Reiteramos, esta es la segunda semana ya que manifestantes no descansan, no dan tregua a las manifestaciones y al pedido de pérdida de investidura, de renuncia del senador Óscar González Daer, y por supuesto otros también que también se pueden ver en carteles acá desde Luque, frente a la casa de González Daer de Santiago Enrique. Como un título de adelanto, podemos decir que se anuncia una nota oficial por parte de este grupo que se está manifestando hace varios días, y en una presentación vía nota al presidente del Senado de un pedido, en concreto un pedido de que lo expulsen, ¿verdad? Ok, ¿hacia dónde apunta la nota? Así mismo, mañana presentarán la nota en horas de la mañana al presidente del Senado, Silvio Ovelar, pidiendo justamente que se trate la pérdida de investidura del senador. Esa nota lo presentarán mañana en el Congreso los mismos manifestantes que se juntarán. Sí, Ricardo, ¿te parece si desarrollamos eso? Consultamos a un par de personas sobre eso, cuáles son las medidas de protesta que van a seguir en los próximos días, y retornamos aquí al análisis en piso, ¿te parece? Súper bien, Enrique, adelantamos eso en los próximos bloques. No, vamos con eso ahora, si te parece. Vamos con eso ahora. Ampliamos eso que comentaba recién, lo de la nota que se va a presentar mañana. Ok, acá tengo una señora que me va a estar ampliando un poco eso. Disculpe, señora. Mañana presentarán un pedido al presidente del Senado, ¿es así? Así mismo, mañana un grupo de ciudadanos va a estar acercando una nota al presidente de la Cámara Alta, al señor Silvio Ovelar, solicitándole dos cosas. Primero, que den trámite a la pérdida de investidura, y por otro lado, una decisión política que haga posible, ¿verdad?, la renuncia de Óscar González Daer. ¿Ese documento todavía no se redactó? ¿Lo redactarán mañana? Estaremos redactando a primeras horas de la mañana. ¿Juntarán firmas también para ese documento? También ya vamos a estar juntando firmas, y por ende vamos a estar acompañando también con la gente que está movilizada hace 13 días. ¿A qué hora más o menos presentarían ese pedido? A las 9 de la mañana vamos a estar en el Congreso. ¿En el Congreso? En el Congreso. ¿Entre cuántos irían? Y se conformó una comisión y se decidió de que 10 personas iban a estar respaldando esa nota y acercando al presidente del Congreso. Llevando el documento. Así mismo, el documento. Es lo que dicen y adelantan mañana el documento que presentarán al presidente del Senado, Silvio Ovelar, justamente haciendo el pedido de pérdida de investidura. Pero hablemos con más gente que están acá justamente frente a la casa. ¿Su nombre, señor? Hola. ¿Nombre? José, mi nombre como ciudadano paraguayo. Nosotros estamos luchando. Nunca va a terminar esta lucha, porque nosotros somos patriotas y somos todos hijos del bien, y queremos un país mejor para todos los paraguayos. Fíjense en las coronas de flores que trajeron acá, un cartel que dice "Muerta la corrupción, cadáver político", los manifestantes acá frente a la casa. Señor, ¿cómo está? Buenas noches, Ricardo, gracias por la cobertura. Estamos reentusiasmados. Hemos tomado la decisión. No vamos a descansar hasta que Óscar González Daer renuncie Peluquín, o que sea echado de vuelta del Congreso. La decisión, reitero, está tomada. No nos vamos a cansar. Noche a noche vamos a estar acá, defendiendo, no de la corrupción. Y Óscar González Daer es igual a corrupción. No van a descansar hasta que se dé la renuncia del senador, es lo que dicen. Aproximadamente 60 personas están acumuladas acá. También hay efectivos policiales de la misma envergadura, casi 60 efectivos policiales de este lado de la zona. Y también me dijeron los efectivos policiales que hay un resguardo policial del otro lado de la casa del senador González Daer. Bueno, muy bien, señor. ¿Su nombre? Ricardo Alderete, entonces en vivo desde frente a la casa de Óscar González Daer, allí con los manifestantes. Estamos viendo a los cascos azules que están también custodiando la casa del senador, y este anuncio, una nota que se va a presentar y que las protestas van a continuar allí en la ciudad de Luque. Vamos hasta Santiago. Sí, señor. 20 con 15 minutos. ¿Cómo está Santiago Peña? Bienvenido. Muy buenas
Santiago, un gusto estar acá. Enrique, Euclides, Alfredo, realmente un honor con este prestigioso panel. Gracias por acompañarnos. Dos cuestiones que te quiero preguntar. Lo primero, que de inmediato cuando se anuncia tu nombre y lo veías a través de las redes sociales, la gente empieza a decir, ya lo están promoviendo como candidato, que es una vergüenza que lo tengan ahí, ¿qué va a poder hablar Santi Peña? ¿Cómo tomás este escenario político hoy y finalmente son colorados? Sí, a ver, vos sabés que hablábamos siempre, las redes sociales de alguna manera es una expresión brutal de la sociedad y las voces son siempre muy radicales, ¿verdad? Pero así como hay gente en contra, hay mucha gente a favor. Bueno, lo tomo realmente con mucha naturalidad. Realmente las críticas no es algo que hagan mucha mella sobre mi espíritu, así que yo voy a continuar, así como le dije a Ricky el otro día en el Congreso, me dijo si iba a volver a la política y quién dijo que me fui, ¿verdad? Yo voy a continuar, entré en este camino y realmente me siento muy motivado y con mucho optimismo de cara al futuro. Y lo segundo, no puedo no preguntarte, cuando ves esta movilización, ¿no te retumba el árbol que da frutos en la cabeza? Retumba, claro que sí. Realmente miro esto, por un lado, se ve un hartazgo de la ciudadanía. Por otro lado, hay que decir también, Santiago, con mucha preocupación, porque ¿dónde termina esto? ¿Será que estamos entrando en el poder del más fuerte? ¿Será que estamos entrando aquel que tiene la capacidad de movilizar a más personas, ¿verdad? ¿Y dónde termina esto? Lo que queremos es que la justicia finalmente funcione y quien tenga que irse se vaya por los caminos establecidos por la ley y la justicia. Yo creo que ahí realmente los ciudadanos podemos estar tranquilos, ¿verdad? Lo dije en campaña y lo vuelvo a decir ahora. Yo creo que en la medida que tengamos una justicia oportuna, que realmente aplique todo el rigor de la ley, vamos a estar los ciudadanos realmente tranquilos y poder vivir con paz. Doctor Euclides Acevedo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Gracias por la invitación. Un saludo al ministro Peña y a mi querido amigo Mengo, que creo que me va a ayudar esta noche. ¿Cómo está, doctor Boxia? Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Saludos a los invitados. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntarles es, Santi, vos estuviste en el inicio no en el inicio de la gestión de Cartes, en realidad. En el inicio, pero desde el Banco Central. Claro. Estaba en el directorio del Banco Central. Desde el Banco Central del Paraguay. Pero que hoy llegue Mario Abdo Benítez, que asuma la presidencia de la República, y que algunas instituciones todavía no tengan a su titular, a su encargado, ¿te llama la atención? No. No, viendo un poco lo que yo decía muchas veces, la inexperiencia de la gestión pública, ¿verdad? De no conocer la magnitud del desafío que enfrenta esta administración. Así que, por un lado, vemos un andamiaje económico, instituciones económicas que se le dio de alguna manera una continuidad, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Banco Central, pero el Estado es realmente una burocracia gigantesca y una burocracia que muchas veces está preparada para que funcione lento o para que retroceda inclusive. Así que no veo realmente con mucho optimismo estos primeros inicios y la ausencia todavía de decisiones, instituciones clave. Ustedes mencionaban algunas nada más, pero realmente deben haber cerca de 200, 300 instituciones que todavía están manejándose en un nivel de incertidumbre enorme. O sea, el hecho que todavía no tenga para vos no es una sorpresa y representa quizá el desconocimiento de la función pública. En mi humilde opinión, sí. Yo creo que hay un enorme desconocimiento y obviamente la atención se ha centrado en instituciones que manejan muchos recursos. Itaipú, Yacyretá, ahí no hubo duda, enseguida se hicieron designaciones muy oportunas, pero hay otras instituciones que tienen un enorme impacto. Emergencia Nacional, ustedes mencionaban, ¿verdad?, que ha tenido una respuesta y ha sido un actor clave dentro del andamiaje burocrático que había tenido la administración del presidente Horacio Cartes, pero que hoy, Dios quiera que no tengamos ningún evento que lamentar, no sé si va a tener la capacidad de reacción como lo tenía hasta el 15 de agosto. Que hoy no tengamos la conformación plena del gabinete, ¿es un tema que debe preocupar o es secundario, crees, doctor Acevedo? No, nos debe preocupar, independientemente que es la expresión de nuestra crisis institucional, en primer lugar. En segundo lugar, es la consecuencia de que el presidente Abdo es prisionero de deudas políticas. Hay mucha usura política acá. Y él es un buen pagador, lo cual a veces es en detrimento de las expectativas ciudadanas. Me consta que algunos directamente le dijeron, compañero, recumplían la promesa. Pero a mí particularmente me preocupa, aunque no me asombre, no deja de preocuparme. Doctor Boxia. Y a mí me parece que hay un poco de todo, Santiago. Por un lado, lo que dice Euclides es cierto.
hay que mover el tablero con figuras que a la que hay que medir las consecuencias y los enojos que producen. Y Mario Abdo viene de una configuración, un soporte bastante variopinto. Por otro lado, hay una falta de recursos humanos extraordinariamente sensible en Paraguay. Por otro lado, hay un conocimiento previo de la administración que no puede ser cambiado de manera radical. Acuérdense ustedes que lo que le ocurrió a Horacio Cartes fue un parate del Estado durante más de un año, en su primer año de gobierno. Ejemplo, el ministro Vince mantiene a los 2 viceministros de Obras Públicas, algunos de ellos cuestionados, pero los mantiene porque es mejor así, probablemente, al comienzo, ¿verdad? Y finalmente hay un desprecio a ciertas áreas. No puede ser que en 3 meses o más de interreño no hayan pensado todavía o no tengan decidido a quién poner en cultura, por ejemplo. O en ambiente. O en ambiente. Se fueron dejando como cuestiones poco prioritarias y se llegó al final sin que se resuelva. Ahora, que Mario Abdo asuma públicamente, porque creo que asumió y dijo que este va a ser el gobierno de la reivindicación de la clase política. Y lo dijo hasta desnudando cuál sería la estrategia, porque Cartes cuando venía hablaba de su selección nacional y esa selección nacional la conformó hasta inicialmente despreciando a la clase política, Santi, vos sos consciente, y después por el camino tuvo que darse cuenta que era imposible generar política sin políticos. Y ahí empezó a hacer algunos cambios dentro de su gabinete. La fórmula hoy que propone Mario Abdo Benítez, ¿es posible llevarla adelante con esa reivindicación que él dice pretende hacer de la clase política? Yo creo que no, porque acá no es una cuestión con los políticos o sin los políticos, y hacer una pequeña diferencia sobre la afirmación que vos hacés al comienzo, que él no les dio espacio a los políticos y después le dio espacio a los políticos. No, en realidad él tenía clara una visión hacia dónde iba a ir, un eje central desde la presidencia de la República, y lo que hizo fue empezar a incorporar referentes políticos que acompañaron esa visión que él tuvo desde el comienzo. Un ejemplo muy claro es el hoy gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, político de tradición. El presidente le pide que él renuncie a la intendencia de Paraguarí para acompañarle a él, y luego lo pone en un cargo de ministro de Agricultura y Ganadería, al cual renuncia para ser candidato a gobernador. Entonces no es que él dijo, no, estos políticos no los voy a tener, pero después de un año y medio dijo, a esos políticos que los rechacé los voy a traer. No, él sumó referentes políticos, pero que entendieron su línea de gobierno y hacia dónde iba. Pero convengamos que eso pasó después que los seccionaleros le pusieron la bandera negra en señal de luto en sus seccionales. Yo creo que ayudó a separar mucho las aguas de políticos, ¿verdad? Porque estamos hablando como si la política fuese mala o sea buena. No, la política es buena siempre, las personas son las que hacen una mala política. Había mucha gente que no tuvo espacio, mucha gente que de hecho hizo campaña en contra porque no tuvo espacio y no tuvo ni en el primer mes ni en el último mes de gobierno. Pero sí hubieron referentes que se fueron de alguna manera adaptando a esa visión y a ese estilo de gerenciamiento diferente. No quiero decir ni siquiera bueno ni malo, yo creo que fue bueno, pero para hacer un juicio de valor, yo creo que fue totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta el 2013. Y que hoy estamos viendo un retorno a ese estilo de liderazgo que es cuoteo. Este sector es tuyo, este sector es otro, que yo creo que para aquel que no conoce la administración pública es muy difícil administrar porque se vuelve caótico, un archipiélago de poderes, y no hay cohesión dentro de esa administración pública. En esa línea me resuena un poco lo que dice Euclides. Él habla de la usura política y que hoy está prisionero finalmente de parte de esa clase política. ¿Vos notás que en los nombramientos, en las nominaciones, doctora Acevedo, está presente eso o en realidad es la elección de Mario Abdo que ve en gente que en su momento estuvo ya en el gobierno de Nicanor, en gente que estuvo ya en gobiernos anteriores como una especie de reciclaje pero útil, o en realidad ves la presión de todos los que alrededor están diciéndole, este tiene que ser? Sí, hay una presión del batiburrillo criollo. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Tengo un amigo cuyo nombre voy a omitir, pero si está viendo él se va a dar cuenta y muchos saben lo mismo. Le dijo, presidente, le dijo, y le dice el presidente, no te puedo dar. ¿Por qué? ¿Por qué si yo reúno todas las condiciones? Acá el más bobo es relojero, ¿verdad? Y le dice el presidente, yo tengo compromisos.
y yo cumplo mi palabra. Y ese compromiso era con Nicanor. Otro, el compromiso de que cumple su palabra es con el ministro de Defensa, por ejemplo. Entonces, en detrimento de la excelencia para algunos, el cumplimiento de la promesa hizo que Mario Abdo tome estas medidas en un ambiente muy complejo, mi querido Santi. El mejor escenario no es un partido fracturado, una oposición dispersa, un ambiente internacional extremadamente intoxicado y que va a afectar a Paraguay. Un Brasil que no sabemos quién va a ser el presidente, con un Lula que todavía sí y no, pero seguramente va a ser otro, pero la crisis está a la vista. Y en la Argentina, un año antes de las elecciones, el escándalo del cuaderno del kirchnerismo, Tomás prófugo, si Tomás es detenido y habla, va a salpicar sí o sí a la República del Paraguay. No a este gobierno y sus protagonistas, a los anteriores también. Entonces, en ese ambiente sumamente difícil y complejo, el presidente Abdo tiene que moverse con mucha prudencia, con mucha cintura, y yo no sé si tiene los asesores necesariamente asépticos, porque los asesores que tiene o sus cercanos tienen sus propios intereses sectoriales muy bien definidos. O sea, la cosa no es fácil, por eso yo prefiero, antes que la esperanza, que tiene una connotación casi religiosa, quiero una suerte de desatar una ilusión en la ciudadanía que es mucho más importante que los organismos judiciales para aplicar justicia. Dice el ministro Peña, yo quiero que la justicia se haga cargo de los presuntos delincuentes, su exoneración o su castigo. Pero ese proceso judicial es interminable, entonces la ciudadanía apela a lo que se llama la movilización para poder, digamos, hacer justicia por mano propia sin la debida violencia. Y yo muchas veces dije, prefiero un final violento antes que una violencia sin final. En esa línea nomás de lo que plantea el doctor Acevedo, yo no sé si el compromiso per se con la clase política es un problema. Yo no sé si es un problema tener compromisos y tener que pagarlos. El problema es cuando a quien tenés que pagar por ese compromiso asumido no es bueno. Porque supongamos que había que pagar una deuda con alguien que se jugó por la enmienda constitucional o en contra de la enmienda y había que darle a Durán Senavitat y no traer a alguien con el perfil de la persona que estuvo o en la juventud o en Hacienda o donde fuera. El problema es quién y qué atributos tiene esa persona en particular. A eso nomás quiero puntualizar y a eso quiero ir, doctor. El problema es tener compromisos con la clase política o es con quién tenés compromisos dentro de la clase política. La clase política es una entelequia, Santi. En este momento no hay clase política, hay un sindicato, si vos querés. O por repetir a Milda Rivarola, que lamentablemente no está acá, es una élite de cómplices. Entonces, no es un compromiso con la clase política, es el compromiso con determinados políticos. Y ahora, a cada compromiso hay que darle su tiempo, por ahí vamos a estar sorprendidos. Obviamente a muchos no les gustó determinados nombramientos y a otros se les encantó, pero vamos a ver qué pasa. Este es un examen sumamente complejo y tenemos una mesa examinadora que va a escrutar el comportamiento. No va a ser fácil. Hay un problema de cantidad y de calidad. ¿De cantidad cuál es? Y haciendo un poco un paralelismo a lo que menciona Euclides de esta usura política, yo lo pienso y lo repetí en algún pensamiento que había hecho con algún otro periodista, donde decía, acá es como alguien que tiene una chequera y empezó a emitir cheques. Y los cheques están en la plaza y ahora van a venir a cobrar esos cheques. Pero en la cuenta hay un límite de dinero. O sea, los primeros van a efectivizar ese cheque. Pero hay mucha gente que se va a quedar con el cheque en la mano y no va a poder cobrar. Entonces el problema es que se hicieron más promesas de las que se pueden cumplir.
Porque también hay que también entender que cuando uno es opositor o disidente es muy fácil prometer. Uno no está en el ejercicio del poder, entonces puede decir, si yo voy a prometer, voy a hacer. Entonces se hicieron muchas promesas y hoy eso le está viniendo en contra. Y después está la calidad. Cuando vos le prometés a todos y no tenés un relato construido de hacia dónde vas a ir, donde su único relato es, voy en contra de él. No sé hacia dónde ir, pero es en contra de él. Cuando llego, pero finalmente estás continuando el trabajo que ya se inició, ese relato empieza a tener sus serios problemas de consistencia. ¿Vos crees que todo el programa de gobierno de Mario Abdo se basó solamente en hacerle la contra a Horacio Cartes? Sí. ¿Por qué mover la cabeza así, doctor? Y porque yo no creo que sea tan así. Desde el punto de vista de la propaganda, es probable que sea cierto lo que dice el ministro Peña. Pero yo creo que el menú político del presidente Abdo está en su discurso de Asunción. Y allí, en ese discurso hay contundencia, pero no estridencia. Hay mensajes claros para el cartismo, sin duda. Sí. Pero creo que es un mensaje colateral. El objetivo creo que es otro. Yo quiero creer de que no se basó o no se basa en el anticartismo. El cartismo surgió como consecuencia de una situación coyuntural. Si fuera tan anticartista, él no hubiera estado en los escenarios acompañando al candidato oficial del Partido Colorado. Pero si es así. No, pero convengamos, fue una cuestión de conveniencia para él, ¿verdad? O sea, hoy sabemos que... Bueno, conveniencia para el partido, no para él. No, bueno, él para todos. Él es el presidente de la República. Claro, pero atendé bien. Por eso es que es obligatorio, me parece a mí, no sé si coincidirá conmigo, el presidente Abdo tiene que liderar la coagulación de su partido. Un partido así fracturado. Le va a ser difícil gobernar porque en el Senado donde se nota es la fractura del partido. ¿Y no debería ser Aliana ese protagonista? Aliana como presidente del partido está borrado. Si fuese un presidente con vuelo propio, autonomía de vuelo y velocidad crucero, fenomenal. Pero en este momento el presidente de la República debe liderar. Fíjate vos, básicamente hay un presidente colorado, oye, ahora la banda presidencial, la presidente de su partido ando hoy. O sea, son señales que revela de que no hay la madurez política a eso que vos llamás la clase política. Entonces, habrás visto la pelea entre Pedro Sánchez y Rajoy, se dijeron de todo. El primero que le felicita y le saluda a Sánchez, en eso que él entró por la ventana, es Rajoy. O sea, hay una madurez política que a nuestra dirigencia creo que todavía le hace falta, no para demostrar adultez solamente, sino para tranquilidad de una ciudadanía que se mueve con la cultura de la sospecha. A mí, doctor Boxia, la sensación que me queda nomás es que si hay ese recelo por parte del sector Añetete de sentarse a conversar sobre las fricciones que existen con el movimiento Nor Colorado, es porque el movimiento Nor Colorado, aunque de boca para afuera diga nosotros venimos sin condiciones, todo lo que traen tiene que ver con condiciones ligadas a Cartes, por ejemplo. Y eso se vio en la campaña. Se vio en la campaña que el discurso permanente era nosotros con renunciamientos y sin condiciones venimos. Pero las condiciones tenían que ver con lo dejan jurar, administramos de esta manera, este va a ser presidente, este va a ser de tal modo. No sé si es tan fácil que el Colorado se una de nuevo con la intención de gobernar con tranquilidad. O sea, gobernar con tranquilidad es difícil en Paraguay. Es muy difícil comenzar un gobierno con tranquilidad y aunque aparentemente lo logre, eso no augura tampoco nada bueno. Fíjate que los dos anteriores presidentes comenzaron con las manos relativamente no atadas. Cartes con su selección nacional, en donde nadie le objetó que ponga al comienzo por lo menos, ¿verdad? No es poca cosa poner un ministro del Interior de raigambre familiar, liberal, por ejemplo. Y bueno, después hubo problemas, pero al comienzo no. Y también Lugo. Como parece que esa alianza de Lugo no pensaba luego ganar, los liberales, parte de la alianza, cometieron una ingenuidad que uno no puede creer. No negociaron qué ministerios iban a tener,
ni a quiénes iba a poner Lugo, y Lugo tuvo increíblemente... Sí, puso a gente que los liberales eran liberales, sí, pero no lo que ellos esperaban, ¿verdad? Pero ninguno de los dos mantuvo esa gobernabilidad. De hecho, Cartes tuvo las mejores condiciones de gobernabilidad que presidente alguno haya tenido del 89, y después se le enquilombó la cosa. Con lo cual, este comienzo así tan complicado que tiene Mario Abdo despierta pocas expectativas en la gente. Y a lo mejor eso es bueno. A lo mejor la decepción al año, no digo a los 100 días, pero al año es inferior a la que tuvo Cartes. Cartes nos vendió una ilusión en su discurso de Asunción, en donde la pobreza iba a ser una obsesión, el combate a la pobreza. La APP iban a generar unos ingresos de divisas extraordinarios, el EPP iba a ser exterminado con la militarización del norte, y mucha gente se creyó eso, y finalmente, por distintos motivos, ninguna de esos tres objetivos terminaron cumpliéndose. Eso enturbió la relación de Cartes con la gente. Yo creo que Marito tiene un camino. Va a tener un gobierno complicado, con pocos éxitos. Los éxitos más notorios ya los hizo Cartes, por ejemplo, en obras viales. Lo que le queda es un camino más lento y más engorroso. Salud, educación, los resultados no se van a ver a corto plazo. La única salida que tiene Marito para que no decaiga su popularidad es a corto plazo dar mensajes claros de que está con la gente. Ese lema de campaña, Marito con la gente, tiene que significar algún gesto que lleve, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, 2 o 3 políticos importantes de estos muy corruptos, presos, 2 o 3 jueces fuera de la función pública, reforma judicial, lo más potente que se pueda hacer, y la gente le va a empezar a creer. Si la gente le apoya, va a tener igual problemas con Cartes, pero va a salir mejor parado. A eso quería ir, porque decías en un momento las expectativas de la gente. Yo recuerdo un episodio en el que le preguntaba a varios jefes de prensa de diversos lugares, de diversos canales, medios de comunicación en general, al finalizar el año, cuáles eran las noticias más importantes que se habían dado. Y las jefaturas de prensa o los periodistas en nuestras conversaciones teníamos una visión respecto a lo más importante. La enmienda constitucional, que la selección le vaya como le fue en tal... Cuando le preguntaba a la gente en el mercado, tenía que ver con el mercado que se le quemó, tenía que ver con cualquier otra cosa que no pasaba por el debate de periodistas. En la expectativa de la gente, esto que estamos debatiendo nosotros, ¿es parte de lo fundamental o parte de lo fundamental es eso que hasta ahora parece un golpe de marketing y que si se sostiene va a terminar siendo el Marito de la gente? El ver a Mario Abdo memeado, pero para bien, con la gente que hasta toma con cariño parte de su perfil, con él, con Silvana, el que salga por la calle y la gente de alguna manera todavía genere cierta empatía, cosa que creo en general no se veían los anteriores presidentes. Es como que desde el momento en que llegaban ya había una distancia. Es que el Palacio López parece ser un termo que te aísla de los sonidos, olores y ruidos de lo que sucede afuera. Si vos sos presidente de la República, Santiago, y no sos capaz de estas imágenes que mostraron recién frente a la casa de González Daer, de sacar una conclusión política fundamental para vos, ¿te parece que eso no merece una opinión, no merece una acción, no merece una dirección a tus bancadas? Entonces, hombre, te va a ir muy mal. Pero aparte, Santiago, yo creo que pensar en la posibilidad de un presidente que crezca popularmente, yo creo que es muy difícil en un país donde hay tantas necesidades sociales, tantas injusticias sociales. Yo creo que es demasiado difícil. Finalmente, yo creo que es el tiempo quien va a evaluar a un presidente. Lo va a hacer en la administración Cartes, lo hizo con la administración de Lugo y Federico Franco, y probablemente lo va a hacer. Si Mario lo que busca es popularidad, no va a estar haciendo un buen gobierno. O sea, él tiene que dedicarse a ver cómo va a resolver los problemas reales de la gente, algunos de corto plazo, otros de mediano y largo plazo, como lo que mencionaba Alfredo, la educación, la salud. Eso van a ser ejes transformacionales hacia una generación futura, y dentro de 20, 30 años se va a poder evaluar si realmente él tuvo un impacto en eso. Yo tengo certeza de que lo que hemos hecho, y yo me siento parte de lo que hicimos en los últimos 5 años, tuvo un impacto real en elementos como la reducción de la pobreza,
como la mejora en la distribución del ingreso, que eso se vea en el indicador de pobreza. Podemos hablar estadísticamente cómo se mide, pero ha tenido un impacto la construcción, el aumento significativo en vivienda, en programas sociales, infraestructura. Eso tuvo un impacto real en una región que se desplomó en los últimos 5 años, tanto Brasil como Argentina. Entonces, yo creo que es importante también transmitir eso a la ciudadanía. No esperemos un presidente que esté haciendo medidas o acciones que le generen popularidad, porque ese es el camino probablemente equivocado hacia la construcción de políticas públicas con una visión a largo plazo. O sea, para vos el marito de la gente ya tuvo que haberse enterrado para mirar otra cosa. Él ahora tiene que dedicarse a tomar decisiones en materia de políticas públicas y viabilizar políticamente, desde el punto de vista partidario, cómo va a viabilizar esas medidas que son difíciles. Una reforma en educación va a ser difícil, una reforma en salud, en seguridad social, un tema central en la sostenibilidad de la economía del Paraguay para los próximos 20 años. Y son temas demasiado tensos y sensibles al quehacer nacional. Vamos hasta Enrique, parte de la asunción presidencial de lo que veíamos en AAM, que tenemos también, por supuesto, para compartir en el trabajo realizado por Ricardo Alderete en la zona del Congreso, Enrique. Sí, señor. Tenemos la otra parte de este material, también más adelante, a propósito de lo que están hablando aquí en debate, vamos a ver el material que preparamos respecto al discurso que daba Horacio Cartes cuando asumía la presidencia, la expectativa generada, los compromisos que hacía y qué tanto cumplió o no. Pero ahora, vamos a esa segunda parte que pedías. La segunda parte de todo lo que ocurrió aquella mañana, asunción de mando de Mario Abdo Benítez. Compañero. ¿Cómo está, senador? Misiones. ¿Cómo está, senador? Aparecieron los moros en la costa. ¿Cómo se fue Cartes hoy? Balines de goma. Yo no estuve en la primera parte de la sesión del Congreso, lo seguí por televisión. Balines de goma. El presidente Mario Abdo dio algunos mensajes que podían interpretarse para Horacio Cartes. No ganó quien tenía más dinero ni más estructura. Ganó quien siempre tuvo fe. Uno. En tu interpretación malévola, seguro. Le pregunto. ¿No te pareció? No para Cartes, un mensaje para la ciudadanía en general. Yo no quiero un juez amigo. Cuando habla de la impunidad y que no va a ser amigo de jueces, tampoco se puede interpretar como un mensaje para González Dar. Para mucha gente. Ojalá hubiese sido solo para González Dar. Para muchísima gente. Balines de goma. No venía bien balines de goma hoy tampoco. No, para nada. ¿Cómo se fue finalmente Cartes? ¿Cómo se despidió? Balines de goma. Yo decía, hoy no cumplimos las metas en educación. Nos comprometimos a metas muy importantes que no cumplimos. Balines de goma. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Para algo anda mal de Paraguay? Primero, expresarle a todo el pueblo del Paraguay nuestro sentido de hermandad y el placer que significa estar hoy acompañando al presidente Abdo en su toma de posesión. ¿Cómo se combate la guerrilla, presidente, también para Paraguay? Un país necesita autoridad y la autoridad tiene que ser sobre un principio, la hermandad entre seguridad y justicia. Con el terrorismo y con el crimen no puede doblegarse jamás el Estado. Hay que aplicar siempre la Constitución y la ley y que triunfe la legalidad como el único instrumento de construir la paz. ¿Fuerzas armadas y policiales? Claro, y en cooperación con la ciudadanía. La ciudadanía y las Fuerzas Armadas y de Policía deben siempre trabajar unidas. Senador, un ratito para darme. ¿Cómo está, senador? ¿Todo bien y vos? Bien, muy contento, feliz. ¿Cómo asume hoy Marito el gobierno? Bien, con mucha fe, con mucha esperanza. Estamos muy contentos y después de escuchar el discurso del presidente, más contento aún. Balines de goma. ¿Balines de goma no va a hacer falta para este gobierno? No, absolutamente. La paz, el amor, trabajar todos juntos, pensar diferente pero trabajar juntos por un Paraguay mejor. ¿Cómo se fue Cartes? Para vos, ¿cómo se fue Cartes? Ya se fue. Esa cara dice todo. ¿Eh? Esa cara dice mucho. Tenemos que mirar adelante, hay mucho por hacer. Balines de goma. Ministro. Ministro, por favor, ministro. Que viene el presidente. ¿Viene el presidente? ¿No me puede traer el presidente? No, pero está bien. Santiago. ¿Para hablar un ratito con el presidente? ¿Quiere hablar con...? Si le trae el presidente, podemos hablar. Ahí está llegando detrás, aprovecha. La educación va a ser un final para este gobierno. Es causa nacional, dijo, y un mensaje muy claro a la justicia. Yo no quiero un juez amigo. Yo no quiero un juez amigo. Espero que interpreten. Fiscalía General, ya no queremos jueces amigos y sancionan a los que trafican influencia. Creo que se entendió. ¿Ese fue un mensaje para González Dar?
para todos los que traficaron influencia y pretenden seguir traficando. Esta es la ubicación, acá estamos firmes. Mientras no nos echen de acá, vamos a ver si hablamos con el presidente, por lo menos si nos saluda. Sí, todo bien. Voy a pedir, por favor, que cuando ingrese el presidente le deje que pase directo, ¿sí? ¿De acá no le puedo preguntar algo? No, a la salida de todo caso. Ok, dale, gracias. Déjalo que pase tranquilo. No, tranquilo, le deja que pase tranquilo. ¿Ya saludaron? Me están echando acá, para saludar al presidente, hermano, yo quiero estar acá. Ya viene un refuerzo policial. Un refuerzo policial para que yo no le pueda saludar al presidente, ¿va? Marca personal. Muy simpático nomás, como acá nomás hay un refuerzo policial. Solamente acá. Pasó de largo, evidentemente no iba a poder parar con toda la comitiva que venía detrás de él. Bueno, le cuento que hay más de esto porque Ricardo y todo el equipo de AM estuvieron durante toda la jornada allí siguiendo atentamente al presidente de la República en su primer día. Vamos ahora a lo que estuvimos hablando recién aquí en la mesa en el debate. El compromiso que hizo Horacio Cartes, los compromisos que hizo Horacio Cartes hace 5 años cuando asumía la presidencia, las expectativas que generó y finalmente hicimos una evaluación de cómo entró Cartes y cómo salió del gobierno. Si este presidente no cumple sus expectativas, hagan lío, jóvenes. Así empezó su gobierno, pidiendo a los jóvenes que hagan lío. Lo hicieron y no le gustó para nada. Horacio Cartes dejó por el camino muchas promesas sin cumplir. Si dentro de 5 años no hemos reducido sustancialmente la pobreza en el Paraguay, serán estériles todas las obras que habremos realizado. Podemos gritar con orgullo que conquistamos la democracia si no somos capaces de dar oportunidad de trabajo digno a nuestra gente. Que haya pan y trabajo en cada hogar paraguayo. Contradicciones para encuadrar y marcas para nada memorables a la tan sufrida democracia paraguaya. Porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. Si ellos se ponen de acuerdo, yo le puedo asegurar que ahí estaré. Un presidente que perdió la guerra contra las bandas criminales y canalizó recursos para infraestructuras que no cambiaron mucho la verdadera necesidad del Paraguay. Si este presidente vende un ladrillo, como ellos quieren instalar, yo ofrezco mi cabeza en la plaza pública. Los números de la pobreza, el sistema educativo y el sangrado constante del cuerpo de la salud pública. Un presidente que pisó su palabra una y otra vez, que buscó siempre por sobre todas las cosas su interés personal, incluso si eso significaba ya no solamente pisar sus propias palabras, sino pisar la propia Constitución Nacional. Artículo 229, otro de los artículos enmendados, de la duración del mandato. Un presidente que cuando tuvo que dar la cara para hablar, prefirió el silencio. Y cuando debió callarse, inmortalizó la desgracia en sus palabras. Presidente, ¿qué le responde a los jóvenes que están manifestándose? Balines de goma. Balines de goma. En estos 5 años de gobierno, Horacio Cartes inscribió en su legado a muertos que aparecieron en planillas que pretendían abrir camino a su reelección.
dejó sin esclarecer la muerte de un joven que murió también como resultado a su obsesión por el poder y el abuso policial. Tiroteó con exabruptos a quienes le contradijeron. Prometió boletos electrónicos, cárceles nuevas, aumentar la inversión en educación y no cumplió. Apareció en informes de investigación internacionales que lo vincularon con el extenso mercado ilícito que opera en la zona de la Triple Frontera y le extendió una mano y refugió a su hermano del alma, quien era buscado por la justicia brasileña. Fueron 5 años en los que, sin lugar a dudas, fue la juventud la que generó cambios e impulsó lo que la justicia paraguaya debió haberlo hecho. Sin embargo, el presidente Horacio Cartes decidió despedirse de esa juventud con un mensaje de terror, deseándole balines de goma. Presidente, ¿qué le responde a los jóvenes que están manifestándose? Balines de goma. Balines de goma. Hay un claro sesgo, decía Santi Peña cuando veía el material. Mucha imparcialidad en ese video, ¿verdad? Pero bueno. Pero a ver, hablaba de tasa de desempleo, hablaba de reducción de la pobreza. Cartes en su último mensaje habla de un 40%. Sí. Ese 40% no se ve en los números, sí, por lo menos si miramos la encuesta permanente de hogares. Este es un tema, yo ya lo hablé varias veces y lo voy a seguir repitiendo. La pobreza, ¿cómo se calcula? Es un dato estadístico puntual, en base al ingreso que tiene la población. ¿Cómo se mide en una administración? Se mide a lo largo de un periodo. De hecho, de los 33 países de América Latina y el Caribe, solamente 4 países miden la pobreza todos los años. Paraguay es uno de esos países. ¿Por qué? Porque lo que evita es que un gobierno no eleve de manera artificial los ingresos de la familia un año y al año siguiente caiga. Entonces lo que hace es mide la línea de la pobreza a lo largo de un periodo. Cuando medimos la pobreza medida en los últimos 5 años contra los 5 años anteriores, la pobreza cayó 40%. O sea, esto es matemático, es aritmético, no hay ninguna duda sobre esto, ¿verdad? Entonces, si queremos medir puntualmente desde el comienzo de la administración Cartes al final, es una línea recta, pero esa línea recta ha disminuido un promedio 40% a la línea de los 5 años anteriores. Ahora, en el sistema de medición paraguayo, la pobreza bajó en un 1.6%. No, esto no es medición paraguaya o extranjera. O sea, no, pues esa es la medición que se aplica acá, con la que se midió siempre. Claro, pero es el dato estadístico. Pero ¿cómo vos evaluás el éxito de una administración? Evaluás a lo largo de todos los años de esa administración, no el dato puntual. ¿Por qué? Porque te voy a repetir. Lo que busca es que un gobierno que simplemente quiera quedar bien con el número, eleve de manera artificialmente, distribuyendo programas sociales que generan un ingreso un año y al año siguiente cae. Entonces decimos, no, yo reduje la pobreza hace años, al año siguiente no se le dio la plata, entraron nuevamente en la pobreza. Cuando vemos hoy Paraguay, es probablemente el único país en América Latina que se mantuvo en los niveles de pobreza cuando Brasil aumentó de manera significativa, Argentina subió de manera significativa, como consecuencia de esta recesión económica donde Paraguay ha sido en los últimos 5 años el país que más ha crecido en América Latina y el Caribe. O sea, algo se ha hecho bien en materia económica y que yo creo que los números hay que mirarlos también en su justa proporción. ¿Eso se siente, doctor? ¿Se siente eso, digamos, en la gente, la percepción es esa? Bueno, yo no soy un pronosticador ni soy un termómetro, pero creo conocer bastante bien a mis ciudadanos. Hay páginas en la paraguaya. Lo que pasa es que el concepto de la pobreza no es si tenés más o menos dinero. La pobreza es un concepto integral. Multidimensional. Entonces, está el famoso semáforo que vos conocés para medir la pobreza. Sí. Es probable que yo sea un semáforo rojo en algunos niveles del ejercicio de la vida cotidiana y sea verde en otras cosas. De todas maneras, como que dicen los economistas, ese crecimiento económico no se capilarizó, no majelan por la plata. Entonces, ¿hay un problema de gestión o hay un problema de comunicación? Porque si la plata llegare, no va a haber esa sensación de fastidio y enojo social. Cuando hay satisfacción económica, se le tolera a los políticos
hasta cualquiera de sus trapisondas, pero cuando la angustia y la pobreza, uno de sus signos reveladores es no tener el horizonte claro, la incertidumbre. Entonces eso hace que él se enoje y no. Entonces ese crecimiento a favor del bienestar no se nota para nada, aunque los datos estadísticos te puedan decir todo lo contrario. Sí. Es un problema de comunicación. O sea, no hay grandes obras públicas, no más genio la plata. Yo no cuestiono la percepción, de la visión de Euclides, ¿verdad? Porque realmente es un sentir general y es siempre el desafío para los economistas cómo explicar cómo se traslada la buena macroeconomía a la microeconomía. Pues la macro, pues vos sabés, medís la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento. ¿Y cómo medís la micro? La insatisfacción permanente. Exactamente, cuando las demandas van creciendo, sino cómo explicás que Chile, el país más desarrollado en infraestructura, en seguridad social, en educación, las demandas en Chile son de educación, porque son crecientes. Entonces yo pregunto, ¿se hicieron más viviendas o no? Se hicieron más viviendas, hay más familias que hoy tienen un techo digno, hay más programas sociales, familias que antes no tenían un ingreso mínimo, hoy tienen. Tenemos hoy un precio del combustible más bajo que el que teníamos hace 5 años, que se ha trasladado a un menor precio del combustible, del transporte público, sí. Eso genera un bienestar que la ciudadanía es muy difícil de sentir la percepción, el gobierno me está poniendo más plata en mi bolsillo. Y yo creo que este es siempre el debate entre un gobierno que tiene una visión de Estado y un gobierno que busca simplemente generar medidas populistas. El que pone plata en el bolsillo es un gobierno populista y genera algún tipo de adhesión, pero eso en el largo plazo es insostenible, que es lo que de alguna manera le está pasando hoy a pobre Venezuela. O sea, es insostenible eso, porque fueron medidas populistas durante muchísimo tiempo que terminaron destruyendo la base económica. Lo que hicimos en estos 5 años es justamente fortalecer esas bases económicas que va a generar un beneficio a mediano y largo plazo. Doctor Boxia, hace rato vos hablabas de la conformación, cuando hablábamos de la conformación de los gabinetes, describías de alguna manera al de Lugo, alguna manera al gabinete de Cartes y de otra al gabinete de Mario Abdo. Si tuvieras que tomar los 4 o 3 últimos gobiernos y darle una calificación a la conformación inicial de sus gabinetes, ¿cuál sería la apreciación para cada uno de ellos? A ver, Lugo también cometió errores y puso gente que enseguida tuvo que sacar a los pocos meses en algunos ministerios. Nuestra amiga Milda Rivarola fue un caso insólito que renunció antes de asumir, ¿verdad? Evidentemente ella no era para ese cargo, ella podía ser muy útil en otros cargos. Y dejo de lado la manera exótica con que los cambiaba, ¿no? Pero Cartes habló de una selección nacional, Cartes elevó la vara de la expectativa y se jugó a lo técnico y yo como muchos creí que eso podía funcionar. Después uno se da cuenta que no es tan fácil la cosa. En esta conformación del gabinete de Marito hay un poco algunos nombres que te suenan, te hacen ruido, otros que sí podrían estar, pero ¿por qué ahí? Peta, por ejemplo, ¿verdad? Vince de repente. Hay gente que parece estar en la casilla equivocada, pero gente honesta. De los dos que me estoy refiriendo, gente confiable, gente estructurada y gente honesta, pero no sé, los vería en otro lugar. Hay otros nombramientos que son decepcionantes. Este chico que está en la Secretaría de la Juventud y que como única y primera idea tiene la cuestión de reinstalar el servicio militar obligatorio, te da la pauta de cómo va a continuar aquello, ¿no? Y en fin, hay altibajos, hay poca expectativa, pero hay un saludable respeto a los primeros 100 días cuando se empiecen a mover los distintos ministerios para juzgar, ¿verdad? Yo creo que hay que darle como a todo gobierno ese tiempo de observación. Sobre esas figuras en particular me gustaría insistir a la vuelta de la pausa. ¿Cuál les parece fue el nombramiento quizá para aplaudir en el gabinete de Mario Abdo Benítez? Me daba muy buenas referencias de gente vinculada al ámbito económico, por ejemplo, el caso de Cantero del Banco Central del Paraguay, que quizá en un área que vos conocés mucho más, Santi, puedas echar luz. Y después, el otro día discutíamos en un panel y muchos coincidían en decir
que quizá el ministro de Agricultura es el que menos ministro de Agricultura es, en el caso de Lichi. Pero yo honestamente no tengo muchas referencias de él. Hoy veía algunos cuestionamientos respecto a algunas personas que aparecieron en medio de las elecciones vendiendo, comprando cédula o votos y qué sé yo, y que había sido nombrada para el INTN, por ejemplo, ¿verdad? Que sus propios alumnos los habían escrachado en medio de una clase. Me gustaría después ir sobre casos puntuales, citaba el doctor el caso de PETA, y hablar con ellos a la vuelta de la pausa. Estamos en vivo a través de Noticias Paraguay compartiendo con Santiago Peña, con Euclides Acevedo y con el doctor Alfredo Boxia. En 2 minutos estamos de vuelta. En el gabinete de Mario Abdo Benítez, si mirás la conformación del gabinete en general y tuvieras que hacer una evaluación de el punto de mayor brillantez o que vos destacás como un punto positivo, en contrapartida, sin quizá hablar de nombres, el decir en tal sector me confunde un poco la nominación, ¿cómo evalúas en general? Mira, yo voy a separar, ¿verdad? Y voy a tratar de ser muy objetivo en esto, ¿verdad? Yo creo que en lo económico, que es donde yo me desenvolví en los últimos años, ha sido realmente donde ha tenido las mayores luces. Yo lo repetí varias veces, creo que Benigno López por lejos es el mejor hombre que tiene, y no por ser su hermano, por la solidez profesional, la trayectoria que ha construido a lo largo de muchísimos años, ¿verdad? Benigno. También la continuidad en el Banco Central con José Cantero, alguien que es de la casa, conocedor, que estaba ya en el directorio. Después me empieza a generar las mayores dudas yo tengo en las binacionales, que son donde él da los mayores gestos políticos, pero yo creo que con un tremendo problema, ¿verdad? Porque él va a tener que enfrentarse a negociaciones en ambos países, tanto Brasil como Argentina, y uno tiene que entrar realmente con mucha moral, con mucho poder de negociación. Y si estamos simplemente viendo cómo podemos utilizar las binacionales para pagar favores políticos, y perdemos autoridad para negociar con nuestros pares. Así que yo creo que la fortaleza en lo económico, Banco Central, Ministerio de Hacienda, las debilidades veo en las binacionales, porque me ha tocado de alguna manera ver el trabajo que se hizo principalmente en Itaipú. Realmente James Baldwin hizo, a mí, humilde entender, un trabajo brillante. No fue fácil, tuvo que chocar contra prácticas políticas que estaban empotradas y que eran asumidas como que se tenían que hacer así. Y realmente eso se tradujo en el barrio San Francisco, en inversiones sociales, compra de ambulancias. Era la misma plata que antes se iba para otros pagos de favores, se trasladó hacia programas sociales. Así que yo creo que esos son los dos extremos, lo positivo y lo negativo. ¿Y no te parece que el tener a un expresidente de la República encabezando una binacional en términos de cintura política de negociación pueda llegar a ser una garantía, o en Itaipú a una Mónica Pérez, por ejemplo? Sí, no, Mónica me parece excelente en un cargo de gerencia financiera, la conozco, no trabajé con ella, pero sí la conozco muy bien, me parece muy buena decisión, pero no en el cargo de los directores, tanto del señor Alderete como del señor Nicanor, ¿verdad? Que yo no cuestiono sus credenciales políticas, ¿verdad? Pero no sé si es la persona indicada para llevar adelante una gestión que no es política, es una gestión administrativa que tiene que llevar adelante. Las dos hidroeléctricas son realmente herramientas de desarrollo, o deberían ser herramientas de desarrollo donde tienen que tomarse decisiones técnicas y no de tipo político partidaria. Euclides. Bueno, yo no coincido en esta última parte, porque en las binacionales las negociaciones no son técnicas. Las técnicas van a venir como consecuencia de la prosperidad o no de la negociación política. Por lo tanto, tiene que estar un político. Pero no nos olvidemos, y quiero por eso resaltar los nombramientos, a mi juicio, nombramientos positivos. El de Juan Ernesto vuelve a reivindicar el concepto republicano de lo que es el Ministerio de Relaciones Interiores, y el de Castiglioni en el campo de la Cancillería, que es no solamente un político, sino que es una expresión de lo que va a ser el Estado en el campo de las negociaciones. Es decir, Yacinetá y Itaipú va a depender mucho de sus directores y de sus asesores técnicos, pero sobre todo de la política exterior de la República. Por lo tanto, ¿quién va a ser nuestro embajador en Buenos Aires? ¿Quién va a ser nuestro embajador en Brasilia? No nos engañemos que mientras Nicanor estuvo en Buenos Aires,
no se le hizo ni puto caso en las negociaciones con la Argentina. Todo manejaba el ministro López Moreira y su equipo. Son problemas de concepto, me puedo equivocar. Yo creo que fueron positivas esas designaciones de Juan Ernesto y del canciller Castiglioni. De los negativos no te lo podría decir porque habría que ver en los resultados, sobre todo porque no los conozco por el caso de un ministerio clave para nuestro país, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Yo no le conozco a Lichi, por lo tanto no puedo opinar sobre él, salvo que haya sido alguna vez, creo que esposo de una linda e inteligente parlamentaria, PPB se la y que es de Arroyo y Estero, pero ignoro, habría que ver los resultados, pero hay unos sitios claves. No nos olvidemos que la seguridad es una de las expectativas que tienen que estar satisfechas. No hay salud, no hay trabajo, no hay educación, sino hay seguridad. Y eso va a depender cómo va a funcionar la policía y en el campo de la defensa cómo va a funcionar las Fuerzas Armadas, que son instituciones desmoralizadas, vulneradas por la corrupción, por el despojo y la acumulación. Por lo tanto, creo que hay que estar muy atentos, pero como dice bien Mengo, hay que darle al presidente Abdo la comodidad y la tolerancia de los primeros días para ver en su gestión. Yo también creo que más de un ministro no va a durar más de 6 meses. Seguro. Una aclaración nomás, Santi, perdón, Alfredo. Sobre el tema de Itaipú, yo estoy de acuerdo que requiere un alto contenido político, ¿verdad? Pero yo, por lo menos, yo no creo que tenga que estar en el director, ¿verdad? Porque de acuerdo al tratado son las altas partes, en este caso los cancilleres, quienes llevan adelante, que en nuestro caso fue Eladio Loizaga quien llevó adelante, ¿cierto? Yo era parte, de hecho, de esa negociación, de ese equipo, donde estaba el ministro López Moreira, estaba el director de la entidad binacional, pero quien llevaba el liderazgo era el nombre del presidente de la República, el canciller, que es lo como está establecido en el tratado. Fue por eso que la figura de Nicanor como embajador era una figura que estaba a segundo plano, porque quien llevó adelante y se iba a las reuniones era el mismo canciller nacional. Santi, ¿y cómo ves que el primer gesto público de Mario Abdo Benítez sea ir al Chaco paraguayo, aparecer cerca de la gente, todavía en esa línea que vos decías hace rato, lo del marito de la gente, con intenciones de ganar popularidad, que a mí me sonó hasta populismo, no se gobernaría durante mucho tiempo, no debe ser parte de su tarea principal? ¿Cómo ves que esa sea la tarea que Mario Abdo priorice en este momento? Que diga, por ejemplo, cosa que no había dicho públicamente algún otro presidente, todos los fines de semana, viernes, ya me van a ver con parte de mi gabinete en el interior del país. ¿Eso te parece positivo o te parece populista? No, me parece positivo, ¿verdad? Y quiero ser también muy objetivo, porque yo tampoco no quiero estar acá sonando que quiero simplemente criticar, ¿verdad? También no quiero perder mi cartel de analista político, ¿verdad? Pero realmente quiero ser muy mesurado en decir realmente hay cosas que me gustan, hay cosas que me preocupan como ciudadano, como actor político. Yo creo que está bien que él pueda ir al interior, que mantenga realmente esa presencia. Yo creo que nada mejor, el ojo del amo siempre engorda al ganado, ¿verdad? En la medida que él pueda estar presente, va también movilizar a esa burocracia que es lenta, es difícil de movilizar. En nuestra gestión, por lo menos, la línea de administración era muy clara, ¿verdad? Y el presidente, por más de que no era alguien que estaba todos los días en el interior, mantenía un diálogo muy fluido con referentes locales en cada una de las localidades, tanto intendentes como gobernadores. Yo creo que es positivo, yo creo que lo que necesitamos es una gestión que sea articulada, que realmente podamos ver un ministro de Obras que esté articulando con la Secretaría de Ambiente, con la Senavitat, con la SAS, ¿verdad? Porque van a haber desafíos enormes, ¿verdad? En la administración, en nuestra administración, por ejemplo, muchas de las viviendas se hicieron en terrenos de la SAS. Hoy tenemos 2 actores políticos que van a decir, espera un poco, si va a hacer casas y va a ser mi terreno, quiero hacer yo el mérito político. No hay ese sentido de cuerpo, de equipo, que no, importante hacer la vivienda, no importa quién se lleva el mérito político. Yo creo que ahí van a ver los principales problemas, en donde ese archipiélago de poder va a empezar a disputarse quién tiene mayor visibilidad. ¿Y te parece, Santi, que si la división no hubiera estado tan marcada en la ANR, si Honor Colorado hubiera sido parte del equipo político que llegaba como Partido Colorado a la presidencia, este iba a ser tu nivel de crítica?
sé, a ver, yo estoy en el tema económico, estoy felicitando, lo dije públicamente varias veces. Hay otras designaciones que sí me generan muchísimo ruido, porque sé lo difícil que es, ¿verdad? No es porque no me gusta una figura personal, no es una cuestión personal, es sobre lo difícil que es poder llevar adelante con los intereses que existen y tantas demandas y tantas promesas que se hicieron que van a ir en contra de una buena gestión. Ahora, obviamente, si la situación política hubiese sido diferente, si hubiésemos visto una cohesión política, y probablemente iba a haber un mayor acompañamiento y vamos a también entender, porque, o sea, yo hablé con Mario Abdo hace 3 meses por última vez, nunca más hablé con él. Él capaz que está diagramando una hoja de ruta que todavía no la conocemos. Yo dije, yo no sé cuál es el estilo de liderazgo de Mario, él va a tener que definir. Con Horacio sabíamos cómo era, verticalista, directo, con un liderazgo muy fuerte y sabía hacia dónde quería ir. Mario va a tener que definir, yo no sé cuál es. Aparentemente es un liderazgo donde trata de buscar consensos, trata de generar realmente una adhesión de todos, pero es muy difícil. O sea, 5 años parece mucho, pero realmente es muy poco tiempo para llevar adelante tantos desafíos. O sea, es más posible como presidente gobernar con un estilo como el de Horacio, verticalista, que aperturista. Yo tengo, la impresión que tengo, yo creo que sí. Si querés realmente impactar de manera significativa en los números, en la gestión y en los resultados que puedes hacer en un periodo de tiempo tan corto. ¿Y ese estilo de liderazgo cómo ves, Euclides, vos? Lo que acaba de decir Santi. No voy a decir nada nuevo. Perón ya hablaba la diferencia entre el jefe y el líder. La jefatura que ordena y el líder que conduce. Y para que haya conducción tiene que haber proyecto, que es lo que tenemos que tratar de encontrar. ¿Cuál es el proyecto de país que se propone este gobierno? Para que podamos decir realmente que fulano y fulano son recursos de ese proyecto. Yo no creo en el autoritarismo, pero creo en la autoridad. En un momento dado hay que ejercer la jefatura del poder, porque poder que no se ejerce desprestigia. Entonces hace falta firmeza, lo cual no quiere decir capricho. Por eso no es lo mismo ser patrón que ser jefe político. El jefe político tiene un contenido, una doctrina, una orientación y la capacidad de escuchar. Y Mario Abdo, tiene que ser como el Papa. Tiene que hablar con todos, escuchar a pocos y decidir solo. Santiago, le preguntaste a los otros invitados sobre el gabinete y a mí no. Pasa que ya adelantaste vos el gabinete antes de irnos a la tuve tiempo pausa. de pensar, yo soy lento para pensar. Pero Menos mal, si la de pensar, pues, me parece excelente. Como ya es casi previsible que esto suceda, así nos olvidamos de señalar lo más positivo de todo, que es la continuidad de la única política de Estado exitosa que hemos mantenido en los últimos 15 años. Parece que los grandes rumbos de la macroeconomía no se van a tocar y eso me parece bien. No es poca cosa. Hacienda. Hacienda, Banco Central, Banco de Fomento, lo que ya adelantaron que van a hacer. Espero que no se les vaya la mano con la cuestión del endeudamiento, pero ya sabemos que eso dio resultado. Paraguay se descolgó de los ritmos de crecimiento o declive de las economías de Brasil y de Argentina. Hace unos 4 o 5 años, a ellos les va mal y a nosotros nos va bien. Antes Brasil les estornudaba y nosotros teníamos una neumonía. Es realmente bueno, que no gotea, es cierto, pero peor nos iría si la macroeconomía también iba mal, ¿verdad? O sea, eso me gusta. Me gusta lo que señaló Euclides, el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque es el más político de los ministerios. Es el que tiene que estar en contacto con los problemas cotidianos de la gente, de la sociedad, de las instituciones y de los políticos, de los partidos. Y Cartes tuvo ministro del Interior después de Vargas, cuyo nombre ni recordamos ni su cara ubicamos, ¿verdad? Silenciosos, mudos. Yo creo que Juan Ernesto va a ser también una suerte de vocero para temas de seguridad del Palacio de Gobierno. Bien eso. Me preocupa básicamente 3 o 4 ministerios del futuro. Primero, salud. Salud es una debacle. La salud paraguaya es impresentable, está desorganizada, con funcionarios desmotivados, con presupuestos
cada vez invertimos más y cada vez tenemos peores resultados. Y allí está un colega mío, a quien mucha gente aprecia, yo también, con la mejor de las buenas intenciones, pero sin ninguna experiencia ni equipo anterior, por lo menos, para tratar de colocar ese monstruo en condiciones. Para peor, anunciando, para peor no, ojalá le vaya bien, ojalá lo logre, unificar los sistemas de salud del Paraguay. Bueno, toda una incógnita, hay que desearle suerte. Lo otro lo tiene un poco más fácil Vince, porque tendría que seguir lo que se vino haciendo nomás, ¿verdad? A pesar de que él no es del ramo. La otra incógnita, que también le puede ir bien, pero que nadie le dé ningún plan, ninguna dirección, no de ahora, sino del gobierno anterior y del otro también, que es educación. No se sabe hacia dónde apuntar, qué modelo copiar, cómo salir de este atolladero de atraso intelectual, cultural que tenemos. Y yo no veo que haya tenido tiempo este gobierno de plantearse algo novedoso en ese sentido. Y finalmente, a Dani Durán le queda la vara más alta, ¿no? Es un poco del sector, pero es filosóficamente distinto. Es del sector privado, clase media, para arriba, y tiene con qué compararse. Y lo que dejó Soledad es extraordinario. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a vos, Santiago. El doctor Alfredo Boxea. Doctor Euclides Acevedo, gracias por estar con nosotros. Quiero agregarte algo. Sí. Es importante que se señale quién va a ser de la SEAN, quién va a ser de la cultura. Que no se descuide la cuestión de inteligencia, que es el faro que alumbra y conduce al Estado. Gracias, doctor. En una palabra nomás, en un grado de poco, mucho o nada, ¿qué tan parecido iba a ser tu gabinete al gabinete de Mario Abdo Benítez? Poco. Gracias, Santi. Gracias por estar con nosotros. Hacemos la pausa. Venimos en 2 minutos. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está, ministro? Bien, ¿y vos? ¿Cómo asume hoy, Marito? Muy bien, muy tranquilo, convencido de que hay que hacer el bien por la gente. ¿Y cómo se fue Carter? Ministro, ¿el principal desafío a asumir ahora? A trabajar y a generar esa gestión de gobierno que espera la gente de nosotros. Un gran compromiso, una gran responsabilidad con la cual me honró el presidente Mario Abdo Benítez, así que ahora a trabajar. Hay muchas prioridades realmente. Una de ellas es la ruta Transchaco, que es de público conocimiento, el problema del Metrobús, la ruta 2 y 7. ¿Cómo se compromete a generar transparencia en este ministerio? Vamos a trabajar en eso y van a verlo. ¿Cómo se fue Cartes? Bueno, creo que él se fue con... Se va bien. Yo creo que él tiene que tener conciencia de que todo presidente, como decimos, tiene un inicio y tiene un final. Un final, el que le corresponde por nuestra Constitución ser senador vitalicio. Dice que le corresponde ahora la senaduría vitalicia, sin embargo, usted apoyó cuando él buscaba la reelección, por ejemplo. Bueno, yo no quiero regresar al pasado. Sinceramente, yo asumo una actitud de compromiso de hoy y yo quiero que me juzguen de hoy para adelante. Tengo un compromiso con la ciudadanía, prometo trabajar y si algún día me tengo que ir, me iré. Pero me iré con la frente en alto y diciéndole sí a la gente. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Salimos en la foto también. Salimos en la foto, ¿eh? ¿Cómo está, senadora? Muy bien. ¿Con qué desafío asume Mario Abdo hoy la presidencia? Escuchamos atentamente su discurso, el compromiso y ojalá, esto ya lo digo también con el espíritu de que a través del diálogo, que sea esa la herramienta que vuelva a recomponer la institucionalidad en el Partido Colorado y que le sirva de soporte al gobierno. Un mensaje directo a Daer cuando habla de no ser amigo de jueces. Lo importante es el mensaje para todos los paraguayos. Yo no quiero un juez amigo. Cuando dice que no será amigo de jueces, es un mensaje casi directo también. Y fue un mensaje de Marito, no de Jazmín, pero lo que dice no es que él dijo, lo que yo entendí es que él no quiere, antes que tener un juez amigo, lo que quiere es tener un juez justo, en el sentido de que el ciudadano pueda confiar
al igual que puede una autoridad o alguna persona que pueda estar, que pueda tener alguna influencia, ¿verdad? Jazmín hoy es una figura nueva, líder de bancada también. ¿Cuál es el compromiso de Jazmín hoy para con la ciudadanía? Y comprometida con el trabajo, ¿verdad? Porque queremos nosotros encaminar muchas reformas, la reforma de la educación, la reforma del Poder Judicial. Este nuevo gobierno es el heredero directo de la dictadura extremista, que no tiene ningún condenado por sus crímenes. Acá están los sectores populares, muchos sectores representantes de distintos grupos, de estudiantes, campesinos, de sindicalistas, partidos políticos, sectores que están disconformes con lo que ya Mario Abdo Benítez ha demostrado antes de asumir hoy, de jurar hoy como presidente. Es más, nosotros como Frente Guazú, por eso no hemos asistido oficialmente a ese acto, al acto oficial de hoy de asunción de Abdo Benítez. Ha enajenado, ha vendido él con Carte la soberanía energética de Yacyretá. Por eso nosotros vamos a mantenernos firmes en una lucha contra un modelo que evidentemente va a continuar con Mario Abdo. Con Mario Abdo no se ve ninguna posibilidad de cambio alguno a favor de los sectores populares, de los sectores excluidos socialmente. Esto es más de lo mismo y con una línea neoliberal, un neoestronismo que se ve peor todavía en el gobierno Mario Abdo. Pero todavía no empezó el gobierno. No, pero él ya dio señales antes de asumir. Ha dado señales. Acordate que antes de asumir, cuando ganó las elecciones, ya empezó con sus legisladores a votar con Carte. ¿Usted no estuvo también en la bancada del Frente Guazú cuando votó a favor de la reelección de la enmienda a favor de Cartes? No. A favor de Lugo. Volvimos a pedir ahora, pero de Fernando Lugo. No vayan a confundir como intencional o malintencionalmente quisieron confundir. Y yo te puedo asegurar que si se dejaba votar a la gente en el referéndum, si se ganaba la enmienda, si se votaba el referéndum, Fernando Lugo ganaba. La enmienda ganaba el referéndum y puedo asegurarte que hoy posiblemente era presidente de la República del Paraguay. Pero aliados con los cartistas en ese momento. De ninguna manera. Fue una coincidencia, no es alianza. Coincidencia, no es alianza. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Jornada fría la de este domingo. Estamos cerrando esta edición de ADM, Enrique. Así es, la invitación a que nos sigan en las cuentas de redes sociales, la repetición del programa, los bloques en YouTube también, en nuestra cuenta de Algo Anda Mal. Sí, señor. A todos, gracias por acompañarnos. Vamos a estar observando esta semana cómo va transcurriendo la conformación en general del gabinete de Mario Abdo Benítez. Una semana que va a ser clave. Estaremos atentos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Mañana 5:55, Teleamanecer a través de Noticias Paraguay. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.